Dice así: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, capítulo 7, versículo 2, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Recuerden que en el libro de los jueces se moría un juez, el pueblo caía en rebelión otra vez y Dios los desamparaba. En esta ocasión, pues, Elí era el sacerdote, no había juez, pero Dios eligió a Samuel desde muy niño para que él fuera el último juez de Israel, periodo de los jueces. Fue sacerdote él también, y también fue profeta. Samuel es uno de los pocos hombres que tuvieron este privilegio de tener 3 ministerios. Pero también ahí en el libro de Samuel fue cuando el pueblo pidió rey. Ya dejaron el sistema de los jueces y comenzaron el sistema de los reyes. Dice el versículo 2 que 20 años pasaron. El arca había sido capturada por los filisteos. El arca del pacto. Porque los hijos de Elí, sacerdote, no se portaban bien. No eran buenos muchachos. Y ellos murieron en la batalla también. Y habían llevado el arca porque el arca era símbolo de poder. Y los filisteos hasta se llevaron hasta el arca. Elí se cayó de la silla cuando le dieron la noticia. Estaba anciano y ciego. Se desnucó el sumo sacerdote y murió también. Entonces Samuel fue llamado al sacerdocio. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 3: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. En el capítulo 5 y 6 está que los filisteos regresaron el arca, que Dios los castigó a los filisteos. Pero pusieron el arca en el templo de Dagón, su dios, y amaneció descabezado que el ídolo y postrado ante el arca de Dios. Después Dios los castigó con tumores y moría mucha gente. Entonces ellos regresaron el arca, ¿verdad? Y ya tenían el arca de regreso. Eso dice el versículo 2. Había llegado a Kiriat Jearim. Y este es un mensaje donde Samuel los exhorta al pueblo. Le dice: tienen que dejar esos dioses. Ellos se volvían a los ídolos cada vez que moría un juez y adoraban a Astaroth, menciona allí, y a Baal. Entonces los hijos de Israel, versículo 4, quitaron a los Baales y a Astaroth y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel.
Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. La palabra Ebenezer significa piedra de ayuda, pero ellos expresaron, como dándole otro nombre a la palabra Ebenezer: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese es el tema que de ese versículo voy a predicar. Estoy leyendo más para que entendamos los contextos, pero yo voy a hablar sobre el tema Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Pueden sentarse. Dije, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos míos, amados y amigos, solo hay una fórmula para poder llegar a ciertas etapas de nuestra vida. Nadie sabe hasta qué etapa podrá vivir. Dios pues ya me permitió pasar algunos años sirviendo en la iglesia. Y son bastantitos, ¿verdad, hermano Samuel? Ven, ya ni me acuerdo cuántos años hace que usted vino, pero ya hace unos 30 años. El 92 llegó usted. Y hemos pasado muchas cosas, hemos visto muchas cosas. Y podemos decir con seguridad que hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Unos 12 jueces reinaron en este tiempo por un periodo de unos 400 y algo de años. Y el arca del testimonio había sido devuelta por los filisteos porque Dios había castigado severamente a este pueblo. Ya con el arca en su posesión, el pueblo de Israel 20 años lamentaron ante Dios. Pero a pesar de ello, ningún cambio en sus vidas. Se lamentaban, pero no cambiaban. Y seguían en el pecado. Seguían ahí adorando a dioses ajenos. La gente a veces se lamenta, pero no quiere dejar su condición en la que se encuentra. Quieren los beneficios con solo decir que saben que no son perfectos, que practican el pecado, que son imperfectos ante Dios, y ahí termina todo. Pero lamentarse, solo lamentarse, no hace a nadie estar bien con Dios. Y es solo un sentimiento y una emoción que la gente siente en momentos de dificultad y clama a Dios, pero eso no es estar bien con Dios. Por esa razón, Dios a través de Samuel le dirige un mensaje muy específico a esta nación, el pueblo de Israel. Pero este cambio no debería ser superficial, pues nada tendría que ser igual. Tendría que haber un cambio rotundo. Número 2, tenían que actuar. Tenían que quitar, apartarse, remover y rechazar todos los dioses ajenos a los cuales ellos estaban adorando. Qué interesante, hermano. El pueblo se lamentaba ante Dios, pero servían a dioses ajenos. Fíjate qué curioso. En la actualidad, la gente sigue igual.
no ha cambiado mucho. La gente habla de Dios, se afilian a religiones, se lamentan, pero continúan en idolatría, rindiendo culto a imágenes, pero ante todo, rindiéndose culto a ellos mismos. Hay una idolatría tremenda en nuestra sociedad. Nadie podrá estar bien con Dios hasta que quitemos toda idolatría, toda egolatría también en nuestra vida. Solo adorando a otros dioses se puede ser idólatra, sino también preocupándose más por uno mismo que por Dios. Solo pensando en mí, en mí, en mí. Y número 3, ellos tenían que decidirse. Lo siguiente que les pide Samuel es preparar el corazón a Jehová. Esto es establecer, decidir algo como válido y reconocido ante Dios, reconocer su autoridad y darle a Dios toda la devoción, toda su energía, toda su alabanza en todos los días de su vida. Y número 4, bendición. Él les dice que al hacer esto, Dios les bendeciría, prometiéndole que les daría la victoria sobre sus enemigos. El versículo 6. El pueblo reconoció su pecado y Dios, leímos, hizo una obra maravillosa. Dios tronó sobre los filisteos y ellos entraron en temor y fueron derrotados por el pueblo de Israel. De manera que este 31 de diciembre del año 2023, hermanos, es un día especial, un día propio, un día adecuado para recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De dónde Dios nos sacó, cómo Dios nos ha guardado en todo este año. Y no solamente recordar lo que Dios ha hecho, sino que también lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero mucho más aún lo que Dios hará en nuestra vida. Porque viene el año 2024. No sabemos qué traerá el año, pero nosotros declaramos bendición sobre nosotros, bendición sobre nuestra familia, bendición sobre la iglesia, bendición sobre nuestros hijos, nuestros nietos, bendición sobre todo el pueblo de Dios. Que el año 2024 sea otro año de victoria, donde al llegar al final, otra vez del año que pasa muy rápido, podamos terminar diciendo: Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto nos recuerda a nosotros lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. Por ejemplo, Dios nos ha redimido y hasta aquí estamos dentro de su iglesia. Muchos han querido, pero no han podido. Otros han venido a la iglesia muchas veces, como nuestro amigo Javier, que oramos, pero nunca se decidió a entregarle su corazón al Señor. Pero a nosotros Dios nos redimió y debemos de estar alegres por eso, hermanos, contentos, porque hemos llegado hasta este momento, gracias a Dios, en sus manos, estando en su iglesia. Bendito sea su nombre para siempre. Esta palabra redimir al pueblo le recordaba cómo Dios los había sacado de Egipto y cómo Dios los había liberado, cómo Dios había obrado a través del camino con grandes milagros y acontecimientos. Nuestro Ebenecer, hermanos míos, ha sido alcanzado por ese Jesús bendito que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y nuestro Ebenecer ya no es ver a Egipto ni ver las maravillas que Dios ha hecho en el camino, sino ver a Cristo crucificado. Por Él es que estamos aquí, por Él hemos sido perdonados, por Él hemos sido alcanzados, por Él hemos sido redimidos.
Número 2, Ebenezer debe recordarnos la preservación. Hasta aquí nos ayudó. Hemos sido guardados, hemos sido preservados. Había habido muchos peligros y tentaciones desde Egipto hasta Canaán. No fue un camino fácil para el pueblo, pero el Señor los ayudó por todo el camino. Él los guió por ese camino tan peligroso y los libró muchas veces. Esto ha prometido hacer el Señor con nosotros. También librarnos y también preservarnos. La Biblia dice: el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Qué aliento para el que está recién convertido. Y también para nosotros que ya tenemos años de convertido. Pero qué aliento también para aquel cristiano que siente que es débil. Y también para aquel cristiano que está pasando por una prueba difícil. Qué aliento saber que Dios está con nosotros preservándonos. Que Dios está con nosotros librándonos de todo mal. Número 3. En estos versículos podemos ver que Dios responde a nuestras oraciones. Y por eso el pueblo le pedía a Samuel: sigue orando por nosotros, porque ahí vienen los filisteos y nosotros tenemos miedo. Para que el Señor nos libre, continúa orando. Y Samuel continuó orando. Y ustedes saben que Dios les dio la victoria. Dios contesta las oraciones de su pueblo. A veces parece de que Dios no nos oyera en nuestra desesperación, pero la verdad es que Dios no es un Dios sordo al que nosotros servimos. Él concede los deseos de los corazones de sus hijos. Amén. Su gracia es tan linda de que a veces ni sabemos pedir, pero lo que nos conviene lo hace el Espíritu Santo, es Dios también, y Él gime por nosotros con gemidos indecibles, y Dios contesta a esos deseos del corazón. La piedra que fue erigida por Samuel dice así en el versículo 9 y 10: clamó a Jehová por Israel, y Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Nuestro Ebenezer, hermanos míos, debe también llevar esta inscripción. Las palabras del salmista en el Salmo 34:4 no debemos olvidarlas. Nuestro Ebenezer tiene que ser lo que David dijo. Salmo 34:4: clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Esa era la seguridad de David. Ese era su Ebenezer. Y el Ebenezer nuestro debe saber que Dios oye nuestras peticiones. Y 4, Dios nos da la victoria en medio de las guerras, en medio de las dificultades. Y por eso es que quizás el que hizo ese himno que cantaban los hermanos pensaba en esto. Y él escribía: la victoria mía es. Amén. Debemos de estar seguros que Dios nos da la victoria y nos dará la victoria. No a la hermana Victoria, sino que la victoria de... La victoria mencionada aquí tuvo lugar después de que Samuel hubiera ofrecido un cordero de leche. Versículo 9. Fue la victoria, hermanos, por medio del cordero. Siempre podemos triunfar nosotros por el poder del cordero, pero el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue levantado en lo alto para que nosotros fuéramos victoriosos. Aquel que fue levantado sobre el altar de la cruz ha sido ahora levantado en la gloria del trono del Padre para dar dones a los hombres, dice la Biblia. Y todos nuestros antepasados
apóstoles, siervos del Señor en estos 2000 años, después de que Cristo fue crucificado, han tenido victoria, han vencido por la sangre del Cordero. Amén. Cada victoria que nosotros tenemos es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesús con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, bendito sea su nombre. El Ebenezer nuestro debe siempre recordarnos la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Él cumple sus promesas y por eso es que Samuel le puso a Ebenezer. Aquella piedra que significa Ebenezer, piedra de ayuda, pero él expresó las palabras: hasta aquí nos ayudó Jehová. O sea, Dios es fiel. ¿Ha sido fiel con nosotros? Sí, ha sido fiel. Decía Marino: si yo te cuento lo que hemos pasado, lloras, negro. Decía el hermano Marino, predicando. Y él lo hacía con una gracia, ¿verdad? Que lo hacía reír a uno. Y es que, pues, siempre los principios cuestan, pero Dios ha estado ahí en el asunto. Yo le preguntaba al Señor cuando salimos de la iglesia allá en la Jefferson. Estuvimos ahí más de 23, como 24 años estuvimos con el hermano Matis. Y Dios tuvo que sacudir. Hacíamos cultos de protemplo, las hermanas trabajaban en comida, hacían pupusas. Y hermano Samuel andaba en su carrito ahí vendiendo pupusas en la fábrica. Con la hermana Nurin y otras hermanas haciendo pupusas en la cocina. Los sábados en la mañana salían a vender para recoger dinero para Protemplo, pero ya la verdad es que estábamos cómodos ahí. El hermano casi ni renta nos cobraba, le dábamos una ofrenda nada más. Y era tan bueno el hermano Matis que el pastor, había unos diáconos que eran un poco raros, ¿verdad? Pero él era un hombre de Dios. Y recuerdo que me decían: mira, cuando yo no esté aquí, tú eres el pastor. Y ni mis diáconos pueden faltarte a la autoridad. Así es que siéntete en confianza. Y nos quería mucho el hermano Matis. Pero Dios tuvo que sacudirnos y nos quedamos en el aire sin dónde hacer los cultos, hermano. Porque Dios quería darnos una propiedad propia, un lugar propio. Este lugar quería darnos el Señor. Y no les voy a contar toda la historia porque pues me llevaría mucho tiempo, pero llegamos aquí como un milagro de Dios, hermano. Ni lo pensábamos. Y llegamos rentando todavía aquí. Ya con eso estábamos agradecidos con Dios, con tener lugar donde hacer el servicio. Y Dios nos lo regaló, este lugar. Dios es fiel. Por eso yo cuando pues pienso en el mañana, pienso: Dios sabe lo que va a hacer, hombre. Quizás no tendremos suficiente dinero, quizás no tendremos el trabajo apropiado, quizás no tendremos esto, lo otro, pero mientras confiemos en Él, Dios será fiel con nosotros. Siempre podremos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí. Al mirar hacia atrás, podemos ver fácilmente la presencia y la mano activa de Dios en nuestro favor. Él ha demostrado ser fiel en todas sus promesas. Gloria sea el nombre del Señor. Recuerdo una vez andábamos viaje misionero allá en Cuernavaca, Morelos. Y allá me acompañan varios hermanos, ¿verdad? Y cuando yo prediqué en el aniversario de la iglesia en Milpilla, y yo me bajé del púlpito y había un tipo grandote así, encarado así como matón, ¿verdad? Como sicario aquel hombre,
que me estaba esperando a la salida de la iglesia, esperando que yo terminara, y nomás terminé yo, entró por el pasillo, y yo me fui por aquí y noté así que me andaba cazando a mí, ¿verdad? Entonces saludé a unos hermanos, me vine para el centro y él se vino para el centro para encontrarme. Después le di la vuelta y me vine para acá y él se fue por allá. Entonces dije, mejor me voy para el centro y lo encuentro, pues ya sé que viene por mí. Y vino, hermanos, y me dijo, ¿usted es el pastor Noé Romero? Sí. Aquí le mandan esto, me dijo. Era un sobre en blanco con una carta adentro. Le mandan este recado. Y yo le dije, ¿quién me lo manda? Muy pronto lo vas a ver, me dijo, pero en un tono así amenazante. Y por lo menos dígame quién es usted, le dije yo, viéndolo los ojos así. Y él me dijo un nombre, ya sé que no era el nombre de él, creo que me dijo un nombre de un hombre famoso, Juan Garza, no sé cómo fue que me dijo, allá de México, un matón allá de México. Y yo agarré aquel sobre, era un anónimo. Y comencé a pensar yo, ¿para qué traje mujeres ahora aquí? ¿Verdad? Este montón de mujeres, ¿cómo me huyo yo, verdad? Y yo anduviera solo, yo no dejo que ese hombre pero con este montón de mujeres y montón de hermanos que ando aquí, ¿cómo nos escapamos, pues? Uno se pone a pensar porque en México usan ese sistema para pedir dinero. O sea, si no haces esto, secuestramos a cualquiera de la gente que cargas, o a ti mismo, o ve y deposita tanta cantidad de dinero allá. Algo así, son los anónimos en México, eso se maneja ahí en Cuernavaca. Y uno siempre piensa lo malo, ¿verdad? Hermano, si antes no me dio azúcar en la sangre, porque esos sustos que le pegan a uno, ¿verdad? Los ingratos. Yo agarré el anónimo y pensando, ¿y qué voy a hacer? Si yo anduviera solo, yo me le escapo a este hombre. Me voy para el DF y ahí agarro un vuelo para Los Ángeles, pero no le doy dinero. Entonces, pero con todo este gentío que andamos no vamos a poder. Y me fui para atrás y el hermano Oscar estaba allá atrás, el hermano Oscar. Y allá, el hermano Oscar. Y el hermano Abraham. Y yo dije, pues de una vez la abro, pues. Ya para qué estar pensando tanto. De una vez abro a ver qué es lo que quiere este tipo. Y abrí la que y me dice, hermano Oscar, le escribieron. Y yo no quise decirle que era un anónimo, sino que abrí la carta, a ver qué dice, qué vamos a hacer. Y cuando estaba leyendo la carta, vi de lo que me decía la carta. Hermano Noé, hermano pastor, yo sé que usted ha hecho grandes cosas por Cuernavaca y que ama mucho la ciudad. Pero ese hombre que usted ha puesto de pastor no sirve, tiene que quitarlo. Y más la esposa que se cree gringa, me decía, si usted quiere que esto funcione, tiene que quitarlos y correrlos de aquí. Y si no, vaya y pregunte en esta calle, me dio el nombre de la calle, que es la Iris, parece. Allí enfrente, en la casa número 23, allí le darán la noticia que es verdad. Y ahí cometieron el error, poner el nombre del lugar, ¿verdad? Entonces ya respiré yo y el azúcar se me normalizó. Eran unos hermanos que se habían rebelado de la iglesia y no estaban contentos con los pastores, se habían ido de la iglesia, se habían rebelado y bueno, ellos nos invitaban a comer a su casa siempre que íbamos y entonces me di cuenta que lo que querían, estaban enojados con los hermanos pastores, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿para qué tuvieron que contratar un matón que yo no conocía para que me diera ese susto, verdad? Si casi vi, hermano Tony vi casi enfrente y ahí paramos nosotros. Nos hubieran invitado a comer y allá nos hubieran dicho, hermanos, miren, quiten a ese hermano, ¿verdad? No que mandan ese matón, casi me matan a mí. Pero
Dios es fiel, hermano. Dios lo guarda a uno. Eso es por contarle algo que no es tan peligroso, que solo fue un susto. Pero uno pasa peligros, hermano, en el caminar de la vida, que solo Dios lo ha guardado a uno. Solo Dios. Y usted las ha pasado. Yo no les cuento más porque pues, el tiempo corre. Pero hay veces que Dios nos ha librado de accidentes, hermano. Que a veces yo he maniobrado y me he quitado el golpe y digo, hombre, todavía tengo reflejos a mis 60. Pero después me quedo pensando, no, Señor, es mentira, no son mis reflejos, es tu misericordia. Tu ángel me guardó y le pido perdón a Dios porque me estoy echando la gloria a mí, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Número 7. Debemos, al pronunciar nuestra palabra Ebenecer, el testimonio presente. O sea, quiero decir con esto es que ese Señor que nos ayudó el año pasado, o el año que se está yendo, Él nos sigue ayudando en el presente. Pero también, de ningún modo nos desamparará ni nos dejará, dice la Biblia. Él nos va a sostener y a bendecir y a guardar el año 2024. ¿Cuántos lo creen? Dios nos va a ayudar y nos va a guardar en el hueco de su mano. Dice Hebreos 13, 5 y 6: de ningún modo nos desamparará ni nos dejará. De modo que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Puede decirlo conmigo? El Señor es mi ayudador, no temeré. Aleluya. Desde ya declaramos victoria para el año 2024. Número 8. Él nos dará aliento, dije, para el futuro. Hasta aquí es la garantía del mañana. El Dios de nuestra ayuda en eras pasadas será nuestra esperanza para los años venideros. Los inconversos no tienen Ebenecer en sus vidas. Viven por vivir sin saber qué es lo que va a traer el día de mañana. Pero nosotros sí tenemos Ebenecer en nuestra vida. Ahora, usted que no ha aceptado al Señor, usted puede tenerlo. Puede aceptar al Señor como su Salvador personal y ahí estar seguro que Dios va a tener cuidado de su vida de aquí en adelante. No quiere decir que no nos vamos a morir un día, pero quiere decir que nos vamos a morir cuando el Señor quiera llevarnos, no cuando el diablo quiera arrebatar la vida que el Señor nos ha dado. Ustedes, amigos, lo único que necesitan es poner la confianza en aquella piedra principal, probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Como dice la Biblia, se llama Jesús de Nazaret, la piedra angular de la iglesia del Señor. Termino usando la palabra hasta aquí. Esta es la ruta para la victoria y solo proviene de un corazón arrepentido. Un corazón que obedece, un corazón que se congrega, un corazón que alaba, un corazón que busca la dirección de Dios y le reconoce a Él como su Señor. El camino para estar bien con Dios, dijo el profeta Samuel, y lo deja bien establecido en su mensaje al pueblo de Israel, es arrepentirnos por haber pecado. El pueblo tenía que arrepentirse de corazón, porque cuando lo hacemos de corazón, esto nos lleva a obedecer lo que Dios claramente dice en su palabra. Y cuando lo hacemos, venimos a ser hijos de Dios, y Dios nunca abandona a sus hijos. Aún en medio de las malas circunstancias, allí va Dios con nosotros. Y Él nos sostendrá, Él nos ayudará y Él nos dará la victoria en el momento oportuno. Ahí aparece Dios. Cuando ya nosotros no podemos, a veces Dios aparece. Solo es necesario hacer una
recapitulación de nuestras vidas y veremos cómo Dios nos ha librado. Ya los que hemos vivido varios años hemos visto la gloria de Dios. Yo comencé a servir en la iglesia a la edad de 16 años, comencé a predicar y he visto la gloria de Dios a través de todos esos años. Tuve que salir de mi país de la noche a la mañana, tuve que salir porque me andaban buscando de ambos bandos. El ejército me quería reclutar en medio de la guerra y muchos amigos míos que había tenido en el Colegio Superior de Comercio donde estudiamos eran jefes guerrilleros y también andaban detrás de mí queriendo que yo me incorporara con la guerrilla. Y el que más me hizo ir fue el ejército, porque ahí llegó el comandante a mi casa y dijo, si él no se presenta en esta semana, la otra semana venimos a buscarlo con los soldados, a la fuerza. Entonces mi mamá se acercó a mí y me dijo, aquí está este dinero, hijo, si tú quieres irte, es decisión tuya. Entonces yo decidí de la noche a la mañana venirme, salir del país y vine para acá y Dios se ha glorificado, hermano. Busqué una iglesia donde congregarme aquí al venir y servir al Señor. Y aquí me casé, aquí nacieron mis hijos, aquí Dios me llamó al ministerio. Y gloria a Dios por eso. He visto muchas cosas donde Dios ha estado siempre ahí. Yo les he contado que cuando ya iban creciendo mis 4 hijos, yo quise dejar la iglesia. Porque yo decía, era un pueblo bien chico. Luego, en lugar de que la iglesia me ayudara a mí, yo tenía que ayudar a la iglesia para los gastos. Yo decía, yo quiero que mis hijos vayan a la universidad. Y aquí que la iglesia no va a poder ayudarme a eso. Y bueno, hice tantas cosas que quise dejar hasta el ministerio, pero Dios no me lo permitió. Gracias a Dios todos mis hijos han ido a la universidad. Dios se ha movido de diferentes formas y todos han ido a la universidad. Amén. Aleluya. Jessica es la última que está sacando una maestría en business. Estudió otra cosa y ahora está estudiando otra maestría en business y ya casi termina. Todos han ido a la universidad, pero eso ya es extra, ¿verdad? Después de los 4 o 5 años de universidad que se graduó, ya ella quiere tener una maestría y la está sacando. Entonces, aquel temor que estaba en mí, Dios se fue moviendo como ustedes no tienen idea. Recuerdo que cada vez que se graduaba de la high school, uno de mis hijos o mis hijas, yo les compraba un carrito. Antes de que se graduaran no les daba carro ni les dejaba manejar, sino que hasta que ellas pudieran firmar por sí mismas. Entonces tampoco les compraba celular hasta que fueran adultos. Ahora es que los papás le dan celulares a los niños de 6, 7, 8 años y eso no está bien. Pero ese fue asunto mío, ¿no? Pero les compraba un carrito y ese año se iba a graduar Damaris de high school. Y yo no tenía plata, hermano. No tenía para comprarle su carro. ¿Cómo le voy a hacer, Señor? Porque a la otra le compré carro y tengo que comprar el carro a ella. No nuevo, ¿verdad? Pero que estuviera bueno. Y recuerdo que un hermano ya había pasado con Mercedita. Un hermano se fue de la iglesia para Texas, se fue a vivir allá. Y antes de irse, me puso una ofrenda en la bolsa de mi camisa y me dijo, hermano, esto no es para la iglesia, esto es para usted. Entonces yo solamente la mantuve ahí. Cuando llegué a mi casa, agarré el sobrecito, lo abrí. Había exactamente el dinero para comprarle el carro a Mercy. Pues lo mismo pasó con Damari. Mi hermano pues tuvo un accidente y le dieron dinero por el accidente y me vino con una ofrenda. Eran $5,500. Me puso en la mano y me dijo, esto es suyo, pastor.
Y eso di por el carro en ese entonces, ¿verdad? Por el carro de mi hija Damarita. Y Dios se ha ido moviendo. Si yo los contara, pues no termino. Pero podemos decir Ebenezer, usted tiene sus propios testimonios. Ya cuando el nuevecito se graduó, ya yo ya estaba bendecido. Mi papá pues me dejó unas casas en El Salvador cuando se partió la herencia, cuando mi mamá murió. Y yo tenía plata porque no quise tenerlas allá, sino que las vendí. Y ya fue la vida diferente, ¿verdad? Pero ahora no me pregunten si tengo, porque todo me lo gasto. Recuerdo haberle dicho a mis hijos, no piensen que les voy a dejar una herencia. No piensen. La herencia que les voy a dar es que estudien. Mientras estén allá, yo les voy a ayudar económicamente y los voy a apoyar, pero estudien. Si no estudiaron, se fregaron, porque herencia no van a tener, ¿verdad? Así es que pienso vender mi casa antes de morirme y gastármela, vieja. Para que no se peleen de herencia a ellos, ¿verdad? Cuando yo no me la quiere dar, dice que es de ella. No me dan permiso. Aleluya. Buen consejo. No, si está mi nombre, pero aquí se la quitan siempre. Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido bueno. Solo es necesario hacer una recapitulación de nuestras vidas y veremos cómo Dios nos ha librado, nos ha guardado, nos ha proveído, nos ha ayudado. Aleluya, bendito sea su nombre. Y Dios nos seguirá ayudando. Y yo decreté cuando estaba jovencito que mis hijos iban a ser predicadores, y mis nietos también. Y como dije nietos, no dije nietas, ni dije hijas, ¿verdad? Quizás por eso el Señor solo nietas me está dando últimamente. Pero de todas maneras me dio un nieto, y Sare tiene que ser sí o sí un predicador cuando crezca. Pues mi hijo pues es el pastor de la tarde, ¿verdad? En inglés. Y sé que Dios lo va a bendecir en su ministerio. Pero mi nieto va a ser sí o sí, porque es una palabra que uno decreta y Dios lo oye. Predicadores. Eso, que sean ingenieros y que sean esto y lo otro, eso es secundario para poder vivir. Pero uno ora para que sean siervos de Dios y siervas del Señor. Aleluya. ¿Usted lo cree, hermano? Dios es bueno. Mire, cuando nosotros nos agarramos a Él, Dios abarca la familia de una o de otra manera. Hoy es necesario que podamos decir en voz alta: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Digámoslo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dígalo en voz alta: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero también diga: ese Dios poderoso, dígalo, nos seguirá ayudando por todos los días de nuestra vida. Estará con nosotros. Con un corazón lleno de gratitud, amemos al Señor y demostrémoslo al obedecer, al servirle, al alabarle, al congregarnos en la iglesia, que esto es lo más importante para el hombre. Todos saben la historia de Salomón. Salomón, Dios lo escogió para ser rey de Israel, para ser su siervo. Desde niño lo escogió el Señor. Y aquel cipote, ya que se iba a morir David, o que se murió David, llega asustado ante Dios y le dice: Señor, ayúdame.
Y Dios en su misericordia se le aparece a Salomón y le dice, no se le aparece que lo ve visible, pero le habla y le dice, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a conceder. Salomón, asustado, le dice, Señor, lo único que quiero es que me dé sabiduría para guiar a este pueblo. Sabiduría. Porque pues yo no soy tan sabio. Me ha quedado este cargo tan importante. Dios le dice, se agrada el Señor, hermano, de él, y le dice, hijo mío, pues porque me pediste sabiduría para guiar mi pueblo, para servirme, te voy a dar toda la sabiduría del mundo. Vas a ser el hombre más sabio del mundo. Te la voy a dar. Pero además de eso, te voy a dar muchos billetes. Te voy a dar riqueza. Te voy a dar fama. No me la pediste, pero yo te lo voy a agregar. Y así sucedió. También fue un hombre de los hombres más ricos y famosos del mundo, Salomón. Ese es el Dios nuestro. Sirvámosle de todo corazón en 2024. Que nuestra prioridad sea Dios. Servirle con toda nuestra fuerza. Así sea, para la gloria de su nombre. Estemos de pie, por favor. Si hay algún amigo aquí o que me está oyendo en este último día del año 2023, entréguele tu corazón al Señor. Es el día de hacer votos diferentes, votos nuevos, reconciliarse con Dios, para que podamos entrar seguros con el pie derecho al 2024, sabiendo que Dios va con nosotros. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Alguien quiere reconciliarte con el Señor o aceptar a Jesús como su Salvador personal? Véngase al altar. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios bendiga a este jovencito. Daniel te llama, ¿verdad, hijo? Aquí abajo, quédate, aquí. Daniel te llama, ¿verdad, hijo? Daniel, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quiere hacerlo? Daniel, a tu edad yo me entregué al Señor. De muy jovencito comencé a servirle. Hazlo y verás la diferencia, que tu vida será de victoria. Yo no puedo quejarme. Si volvieran a hacerlo, me hubiera escoger servirle al Señor. Aleluya. ¿Alguien más quiere reconciliarse con el Señor o aceptar a Jesús? Si no lo hay, pues oremos por Daniel. Pongámoslo en las manos. Dile al Señor, Daniel: Señor, te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Te acepto como mi Salvador y Señor. Te acepto como mi Salvador y Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y ayúdame Y ayúdame a ser tu siervo. a ser tu siervo. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por perdonarme por y perdonarme recibirme en tus brazos. y recibirme en tus brazos. Amén. Ahora cierra tus ojos y dile al Señor lo que tú quieras. Él está oyéndote aquí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por Daniel, que te recibe como su Salvador. Lo ligamos a ti, Señor. Lo declaramos tu Hijo en el nombre que sobre todo nombre. Usa a este jovencito para que toda su familia sea alcanzada, Señor. Úsalo para tu gloria. Así como usaste a David en medio de toda su familia y sus hermanos. Él pueda ser, Señor, de bendición en tus manos. Lo creo con todo mi corazón. Espíritu Santo de Dios, fluye sobre este cuerpo ahora. Poder de Dios, dale las fuerzas para que continúe adelante. Bendice a tu siervo, Señor hermano Samuel. Lo bendecimos en el nombre que sobre todo nombre. Que él pueda ser un siervo tuyo para la gloria de tu nombre, Señor. Úsalo y guárdalo en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, por su vida.
en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, por favor.